La Fundación Teletón promueve la responsabilidad social empresarial y el compromiso con la sociedad. A través de su labor de rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidades físicas y mentales, la Fundación sensibiliza a las empresas sobre la importancia de contribuir al bienestar de la sociedad. En este episodio entrevistaremos a la doctora Tatiana Cruz Lira, que nos hablará sobre la relevancia e impacto de la Fundación Teletón en el sector empresarial. Bienvenidos a Responsabilidad Social Contenedores, el podcast de referencia para aquellas empresas que apuestan por su rentabilidad, fomentando el desarrollo social y la sostenibilidad ambiental. Yo soy César Medina y como siempre me acompaña mi querida amiga Vega Santos. ¿Qué tal, Vega? ¿Cómo estás? Hola César, muy bien, muy entusiasmada por la entrevista que tendremos hoy con la doctora Tatiana. Ella es médico especialista en medicina de rehabilitación, con posgrado en rehabilitación pediátrica por el Instituto Nacional de Rehabilitación y la UNAM. Cuenta además con formación múltiple en temas de rehabilitación e inclusión. Tiene más de 13 años de trayectoria laboral en Fundación Teletón México, es fundadora del CRIT Michoacán, al inicio de este fue directora médica y desde hace 5 años pues ya es directora general. Es miembro de distintas asociaciones y consejos locales y estatales y ella está en permanente búsqueda para generar espacios de inclusión para las personas con discapacidad y en colaboración permanente con instituciones educativas, instituciones de gobierno en todos los niveles, con el sector empresarial y con los medios de comunicación. Vamos a la entrevista. Tatiana, buenos días, muchas gracias por estar por aquí hoy con nosotros, acompañándonos, a haber aceptado la invitación de Responsabilidad Social Contenedores. Nos es muy grata tu presencia. Al contrario, muchas gracias a ti, Vega, muchas gracias, César, y a toda tu audiencia. Estoy muy contenta y muy emocionada de poder transmitir y compartir este espacio con ustedes. Tatiana, bienvenida a tu podcast y pues vamos a comenzar la entrevista con una pregunta, híjoles, que a veces a muchas personas no les queda claro, porque estoy seguro que la mayoría de los mexicanos sabemos qué es el Teletón, sabemos que es un evento anual que se organizan entre varios medios, varios patrocinadores, que recauda fondos, pero no sabemos qué es la Fundación Teletón. No sabemos qué hay detrás de ese evento que se hace una vez al año. Hay un ente, hay una organización que tiene un fin que a mí me consta que es increíble lo que se hace, lo que hacen, pero queremos saber de palabras tuyas, pues, ¿qué es la Fundación Teletón y cuál es su labor? Lo has dicho muy bien, César. Efectivamente, la Fundación Teletón existe los 365 días del año, independientemente a este gran evento de unidad nacional que es el evento Teletón, que efectivamente es para recaudar fondos. ¿Y qué es la Fundación Teletón o qué hacemos en Fundación Teletón? Pues para empezar, fíjate, es toda una generación. Tenemos 25 años en México, 25 años de haber convocado por primera vez a esta unidad nacional, de haber abierto nuestro primer centro Teletón. Y lo que buscamos es elevar la calidad de vida de niñas, niños, adolescentes con discapacidad, especialmente motora, pero también con cáncer y con autismo. Entonces, eso es lo que buscamos, esa es nuestra misión en la Fundación y hemos llegado a miles, y te diría millones de personas, pero especialmente miles de familias de niñas y niños atendidos a través de estos 25 años en donde hemos cambiado sus vidas, hemos elevado su calidad de vida y hemos transformado no solamente la propia vida de la familia de niño o niña, sino del entorno y de su comunidad. Eso es lo que hacemos y justamente pues con esta generación que ya creció de estos niños, ya son adultos, ¿no? Entonces también nosotros hemos evolucionado, nuestra fundación ha ido ya también a atender a personas adultas, bajo otro esquema también, pero pues la verdad es que hemos crecido a la par de nuestros primeros niños atendidos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo y para eso, pues efectivamente, se necesitan recursos. Y para eso el evento Teletón es uno de los principales eventos de recaudación en donde buscamos generar los fondos que nos permitan seguir atendiendo a estas miles de familias
en el día a día. Muy bueno. Oye, Tatiana, nosotros, bueno, sabes que nuestro podcast va dirigido o trabajamos sobre aspectos, temas relacionados con la responsabilidad social empresarial. Entendemos, o puedo entender que la labor o que Teletón tiene es una combinación entre lo que es la responsabilidad social y la filantropía, ¿no? En las empresas. Que Teletón lo que hace es genera o establece una alianza entre lo público y lo privado, ¿verdad que sí? Entonces, cuéntanos un poco más qué papel tiene o qué papel desarrolla aquí en México Teletón en el sector empresarial. Pues es muy importante eso que comentas, Vega, porque como los decía hace un momento, Teletón ha crecido y ha evolucionado, ¿no? Entonces, inicialmente la rehabilitación, incluso también el cómo se veía una persona con discapacidad hace 25 años, pues era totalmente diferente a cómo vemos a una persona con discapacidad actualmente, ¿no? Entonces, en esta evolución, el mismo Teletón también ha cambiado este paradigma y ha logrado que la sociedad, incluida la sociedad empresarial, cambie el paradigma de las personas con discapacidad. Entonces, en este crecimiento generacional que hemos tenido, hemos buscado no solamente abrir la puerta de las escuelas, que es a donde principalmente queremos que nuestras niñas y niños estén incluidos, sino también abrir las puertas de las empresas, de esas empresas en donde nuestras niñas y niños ya lograron tener una escolaridad, ya lograron aprender un oficio, pero ahora están tocando la puerta de una empresa. Y fíjate que el sector empresarial, pues a lo mejor nunca había tenido contacto con una persona con discapacidad. Entonces hemos buscado llegar ahí, a ese sector empresarial en donde la inclusión laboral se dé en las mismas condiciones de equidad y de dignidad para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Entonces, este es el cambio que hemos estado buscando generar en esta nueva generación de niñas y niños que ya son adultos, que ya están en el sector laboral y que están buscando o crear su propia empresa, ¿por qué no? O tocar la puerta y que se les abra con las mismas condiciones. Entonces es ahí en donde estamos haciendo una gran labor, educando también a las empresas, así como nos ha pasado con las escuelas, que no quieran incluir a una persona con discapacidad en el aula de clases. En las empresas estoy muy segura que no es que no se quiera incluir a una persona con discapacidad en su plantilla laboral, es que en muchas ocasiones no se sabe cómo. No se tienen los elementos o las herramientas para poder incluir a esta persona que toca la puerta, que sabemos que es competente porque tiene las habilidades y conocimientos para poder ser incluida, pero a lo mejor tiene una condición de discapacidad motora y en la empresa o en la institución no se cuenta con la accesibilidad física, ¿no? Hay muchas barreras, unas de ellas son las arquitectónicas, pero entonces nosotros nos acercamos a ese sector empresarial y en muchas ocasiones vamos de la mano con ellos para generar estas herramientas, estos elementos y poder abrir esta puerta a las personas con discapacidad que buscan tener un espacio laboral en ellas. Oye, Tatiana, creo que la labor que ha hecho Fundación Teletón es importantísima. Sin duda creo que ha roto paradigmas. Pero el término inclusión, a mí me parece que todavía el esfuerzo ha sido insuficiente de parte de todos, ¿sí? No, y creo que a muchos sectores aún no les queda claro qué es la inclusión. Cuando uno tiene la oportunidad de visitar un CRIT, la verdad es muy lindo visitar el CRIT, ¿no? Y te das cuenta justamente cómo tienen paredes, letreros y demás, justamente señalando qué es la inclusión, ¿no? ¿Cuál sería la verdadera inclusión? Y en ese sentido me gustaría que nos pudieras decir o cómo define Fundación Teletón la inclusión. Mira, César, es un punto súper importante el que tocas porque a veces creemos que la inclusión solamente se refiere a estas políticas públicas, ¿no? O le corresponde solamente al gobierno hablar de ellas, pero en realidad la inclusión son todas las medidas que podemos hacer como personas de a pie, ¿no? Desde lo más básico del lenguaje incluyente, del lenguaje universal también, pero ya en la parte empresarial, pues sí, justamente son estas medidas para que aseguremos la verdadera integración, pero también la participación de las personas en igualdad de circunstancias. Es decir, nos quedamos muy cortos cuando solamente
integramos a una persona en el sector empresarial porque sabemos que lo tenemos en la plantilla. Pero cuando decimos que realmente lo estamos incluyendo en nuestra empresa, en nuestra institución, es porque goza de las mismas, de los mismos derechos, tiene las mismas responsabilidades de acuerdo a su condición también. Y por lo tanto, obviamente, ni hablar de un salario digno y acorde también a sus habilidades y competencias también, ¿no? Entonces, esa es lograr la verdadera inclusión y la participación con sus pares, que en este caso, pues son sus compañeros y colaboradores, ya sea cuando los tiene a cargo o con sus líderes inmediatos, ¿no? Entonces, eso es cuando hablamos de una inclusión en el sector empresarial, grosso modo, obviamente. Oye, Tatiana, a mí me queda claro pues, que Teletón, precisamente por trabajar este tema de, pues, estos aspectos inclusivos, le dé un enfoque a todas sus actividades, ¿verdad? Y mi duda es, ¿esta inclusión también vosotros la volcáis en el ámbito laboral? Y no solo hacia vosotros, sino hacia las empresas. ¿Tenéis algún tipo de apoyo, de colaboración dirigido a fomentar la inclusión laboral en las empresas? Sí, Vega, por supuesto. De hecho, hay un área específicamente que la lleva, pues, principalmente el corporativo, pero que obviamente compartimos todas las prácticas al interior de la República. Y en esta área se llevan talleres al interior de las empresas, damos esta capacitación, esta orientación para que no solamente se tome la conciencia y la sensibilización, se genere la empatía, no solo eso, sino también hacemos ya un análisis más profundo al interior de las empresas con esta factibilidad de posiciones, ¿no? O sea, ¿qué le interesa a la empresa en la parte de la inclusión? Inclusión de personas con discapacidad motora, intelectual, visual, auditiva, y por supuesto, de acuerdo a ello, pues entonces ir enfocando las actividades y habilidades y competencias que vamos a buscar en la persona que solicite un puesto. Entonces, todo este análisis lo lleva el área de inclusión laboral de Fundación Teletón y lo tenemos pues al servicio también de las empresas que se interesen, ¿no? Por supuesto, hacemos estos análisis de la accesibilidad, hablando de las barreras arquitectónicas específicamente, vamos a las empresas, podemos hacer reportes de accesibilidad de acuerdo a las normas aplicables en la ley. Y pues, insisto, de acuerdo a lo que se interesa también la empresa por la inclusión laboral en tema de discapacidad, ¿no? Y bueno, pues esta orientación mucho más enfocada a la cultura organizacional, que en este caso, pues ustedes tienen mucha más experiencia en eso, sabemos que la cultura es este conjunto de valores que forman la empresa, ¿no? La visión también y la misión. Pero en este caso también esta capacitación y este acompañamiento con las y los colaboradores para que esta cultura organizacional realmente viva esos valores que tienen que ver con la inclusión, ¿no? Es trabajar también de la mano con las y los colaboradores que van a trabajar, que van a colaborar con una persona con discapacidad. A veces no es únicamente la labor del líder el hacer llegar a una persona con discapacidad en el área de trabajo, sino más bien la relación que tiene con sus pares, que les decía justamente que de eso trata la inclusión, esa participación que tiene la persona con sus pares, que sea en igualdad de circunstancias, y esto tiene que ver con la cultura organizacional, que si no se vive en estos mismos valores, pues la persona va a llegar a un lugar y se va a encontrar ya sin barreras arquitectónicas, pero con muchas barreras en muchas ocasiones de actitud, ¿no? Y esto, pues, generado por el desconocimiento de cómo un colaborador, de cómo mi compañero puede generar estos ambientes incluyentes en las mismas circunstancias, ¿no? Conmigo. Y bueno, pues, también tenemos esta orientación sobre las acciones que tienen que ver con la atracción de talento, ¿no? Que trabajamos muy de la mano con empresas que, insisto, tienen este interés en integrar a personas con discapacidad en su plantilla laboral y hacemos todo este acompañamiento de manera integral. Precisamente por eso te iba a preguntar, Tatiana, por estos programas de orientación, si una pequeña, micro, mediana empresa
tiene esa sensibilidad por querer incorporar a personas con X discapacidad dentro de su plantilla de colaboradores. ¿Qué tiene que hacer? ¿Contactar con vosotros? ¿O cómo lo lleváis a cabo? ¿Desarrolláis programas de capacitación? ¿O cuéntanos un poco más de estos programas? Pues, Vega, yo sé que ustedes tienen audiencia en toda la República y también fuera de la República Mexicana. Entonces, la línea más conveniente es hacia el correo electrónico para que de ahí canalicemos cuál es el centro Teletón más cercano que pudiera acompañar a esta empresa. Y pues el área de gestión de la diversidad les puede orientar de forma pues mucho más precisa de acuerdo a lo que la empresa necesite. El correo electrónico es inclusionlaboral@teleton.org.mx y de esa manera se pueden poner en contacto con nosotros como fundación, expresar esta inquietud y la necesidad de acompañamiento para que esta área determine si puede ser a través del área corporativa o bien dirigirla ya al interior de la República en alguno de los centros Teletón, que tenemos 22 en el país, entonces seguramente podríamos hacerlo también de manera pues mucho más físicamente, ¿no? La distancia se puede acortar con medios como pero siempre es mejor hacerlo in situ. Está genial este área, Tatiana, porque pues es una forma, volviendo al tema de responsabilidad y filantropía, sí, las donaciones de Teletón pueden considerarse o tener ese calado, ese carácter de filantropía para las empresas, pero iniciativas como estas áreas que nos comentas, ¿no? De gestión de la diversidad, que tratan de apoyar a las empresas a crear estos entornos de sensibilización, de conocimiento, de permitir la inclusión de personas con capacidades diferentes y de que vosotros podáis ofrecer eso, ¿no? Como ese análisis. Vuestra labor también es divulgadora y de inserción y de integración de la responsabilidad social en las empresas. Así es, esa es una parte en la que las empresas pueden justamente gestionar esta responsabilidad social, ¿no? En este caso, específicamente en relación a las personas con discapacidad. Tatiana, me surge entonces una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre integración e inclusión? Por una parte, me parece que la integración es el primer paso para una inclusión. O pareciera que la integración, o muchas empresas se pueden quedar nada más en la integración y sigue habiendo esas barreras, mientras que la verdadera inclusión es justamente eliminar todo tipo de barreras y garantizar la igualdad. Es correcto, digo, ya lo has dicho tú, la integración es un pasito previo, por supuesto, y aquí nos podemos detener a esta evolución también del concepto de la discapacidad y el paradigma de la discapacidad en la sociedad. Anteriormente y hace muchos, muchos años, pues las personas con discapacidad vivían en una segregación, ¿no? Totalmente aparte, con incluso estos paradigmas de es un castigo, algo hizo mal, la familia, etcétera, ¿no? Esto obviamente pues ha evolucionado, ha cambiado. Podríamos decir que la parte de la inclusión, que es la parte previa a la parte de la integración, que es la parte previa a la inclusión, es sí generar un entorno en donde estén las personas con discapacidad en el mismo espacio que una persona sin discapacidad. Sin embargo, de todas maneras, todavía no conviven entre pares, todavía con algunas diferencias, hablando, por ejemplo, de la integración laboral, con algunas diferencias de sueldo, ¿no? Sí van a trabajar, pero no les pagamos lo mismo. No tienen las mismas responsabilidades, ¿no? Y puede ser una discriminación en positivo también, que en este caso pues haya más concesiones hacia la persona con discapacidad que no tienen que ver con sus habilidades y competencias. Entonces, esta es la parte de la integración únicamente, que están ocupando un lugar en tu plantilla laboral, pero sin convivir y sin compartir la igualdad de oportunidades, la igualdad de sueldos también, la igualdad de responsabilidades. Ahí es en donde entra la verdadera inclusión, cuando esto se comparte, pero además de todo, la participación de la persona con discapacidad con sus pares es de manera equitativa, no igualitaria, no es lo mismo para todos, es lo que cada persona necesita de acuerdo a su condición de vida.
Tatiana, muy interesante todo esto que nos estás contando. Yo me he quedado un poco reflexionando sobre los CRIT, ¿no? Estos centros de rehabilitación infantiles que tenéis, que brindan esta rehabilitación integral, que operan en comunidades y en comunidades que están dispersas, ¿no? por los diferentes lugares de la República Mexicana. Entonces, la duda que yo tengo es ¿qué contacto tenéis con esas comunidades en las que operáis, fuera parte de estos CRIT? ¿Sí me explico? Es decir, cómo vosotros, cómo afectáis, que entiendo de manera positiva, a estas comunidades en las que los CRIT están situados. Hay programas específicamente al interior de los CRITs que se llaman jornadas extramuros. Bueno, más que programas, son actividades que realizamos cada uno de los centros Teletón fuera de nuestras instalaciones. Justamente la semana pasada fuimos a Pátzcuaro y convocamos a instituciones que tienen que ver con la atención a personas con discapacidad, obviamente del sector público, pero las convocamos para capacitarlas. Estas jornadas extramuros buscan acercar nuestra experiencia y conocimientos a personas fuera de las capitales o fuera de donde están los centros Teletón, para que este conocimiento y experiencia se extienda, se esparza. En muchas ocasiones, lo decía al inicio del podcast, no es que las personas no quieran hacer las cosas, es que no saben cómo. Entonces, justo aprovechando esta experiencia que tenemos en el capital humano en los centros Teletón, abrimos nuestras puertas, salimos del CRIT y vamos a estas jornadas extramuros al interior de los estados para compartir este conocimiento y que esto se amplíe, llegue a más gente, porque es la gente que está al interior de la República y en estas comunidades que comentas, Vega, en donde se da la atención, ¿no? Entonces, esto es más fructífero que ir solamente a dar una terapia o una orientación psicológica, porque además el seguimiento pues es muy pobre, ¿no? Es para nosotros más valioso el ir a transmitir el conocimiento con la gente que ya está in situ para que esto se pueda replicar y que haya una mejor calidad en la atención al interior de los estados, en las comunidades. Perfecto, Tatiana. La realidad es que sí, por ejemplo, yo sé que ustedes hacen también algunas pláticas para incluso los familiares de los pacientes, pláticas que van desde la educación financiera o la educación financiera de la familia hasta pues muchas más, ¿no? Y esa es una labor increíble que se piense pues más allá de justamente de una terapia, quizás de rehabilitación y demás, sino que por algo son centros integrales, ¿no? Y eso pues hace que su labor todavía sea más completa. Ahora, yo quisiera pedirte, en toda esta experiencia que tienes, Tatiana, si nos puedes comentar, y siendo muy puntual, ¿qué acciones en concreto un pequeño empresario puede realizar para fomentar la inclusión y la diversidad en su día a día? ¿Cómo le puede hacer? Porque a lo largo de todos estos episodios que hemos hecho de responsabilidad social con contenedores, nos hemos dado cuenta de que a veces son pequeñitas acciones que empiezan a hacer la diferencia. En el caso de la inclusión, ¿qué es lo que podría hacer un pequeño empresario? Primero, creo, abrir la mente. Eso es lo primero, porque a veces, insisto, se piensa que el tema de la inclusión solamente corresponde a entidades de gobierno, ¿no? A política pública. Y esa es la primera barrera que tenemos que derribar, la barrera de la actitud. El abrir la mente para que en tu gestión de talento puedas eliminar cualquier condición de vida de una persona. Si tiene una discapacidad, si no la tiene, si es una discapacidad de cualquier tipo, abrir la mente para que puedas realmente tener muchas más opciones. Eso es lo primero. Lo siguiente sería capacítate. O sea, no solamente en buenas intenciones nos podemos quedar y decir, bueno, pues me llegaron tantos currículums, pero pues como no sé cómo, entonces mejor los reviso, platico con la persona, medio como que hago que lo entrevisto y pues de todas maneras mejor me quedo pasivo hasta ahí, ¿no? Capacítate como empresario en la cultura de la diversidad, de la inclusión, en acciones en concreto, desde el uso correcto del lenguaje. ¿Cómo me refiero a una persona con discapacidad? ¿Cuál es el término correcto? ¿No? Lo hacemos de forma muy
hasta cotidiana, personas con capacidades diferentes, personas con necesidades especiales, pensando en no agredir a una persona, pensando en no discriminar, cuando esos términos son incorrectos. Y las mismas personas con discapacidad se refieren a ellas mismas como así, persona con discapacidad, ¿no? Y aparte el marco legal también, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, norma estos términos correctos y es ese, persona con discapacidad. Pero si no sabes cómo referirte a esa persona, refiérete a ella por su nombre, que eso es lo primero también, ¿no? Entonces, estas dos pequeñas acciones, el uso correcto del lenguaje, el abrir la mente, el derribar barreras que tienen que ver con la actitud y con la cerrazón de no, porque creo que mi institución pues no tiene las condiciones, no tiene rampas, pues a lo mejor ni rampas necesitas, ¿no? Por eso es que el buscar siempre estos cursos, la orientación por instituciones expertas, te puede hacer tener más elementos para decir, efectivamente, puedo tener en mi plantilla laboral personas con discapacidad y puedo ser una empresa socialmente responsable en el sentido de incluir a personas con discapacidad en esta plantilla y fomentar en mis colaboradoras y colaboradores una cultura de verdadera inclusión, ¿no? Esas son, creo que, acciones muy concretas y obviamente, pues si ya te quieres ir a una orientación mucho más profunda, hacer estos análisis de accesibilidad, hacer una capacitación para todas tus colaboradoras y colaboradores en el tema de cultura organizacional que comentaba y bueno, pues orientarte ya de forma más profesional o capacitarte de forma más profesional con instituciones, sí como Fundación Teletón, pero también al interior de la República hay muchas otras más que te pueden dar esta orientación mucho más o capacitación mucho más profesional. Tatiana, Teletón, con esto que estás comentando, lo que estabas platicando de las comunidades locales, y la pregunta tan interesante que te ha hecho César sobre los empresarios, pues como fundación ha identificado muy bien a sus grupos de interés, ¿verdad? A su cadena de valor. Por ejemplo, lo que comentas respecto a las capacitaciones que se le dan a los empresarios con el fin de sensibilizar y de que ellos también trabajen todo el tema de la inclusión, pero también por otro lado este efecto colateral tan positivo que se genera con las comunidades locales, no solamente a través de la integración de personas de escasos recursos o no tanto, ¿no? Pero que buscan los CRIT como una medida de rehabilitación para sus hijos, ¿verdad que sí? Entonces, pues es un efecto súper bonito, muy positivo y que os ayuda a trabajar el tema de la responsabilidad social. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo pues tu conocimiento, tu experiencia, tu pasión por lo que haces, lo transmites en cada una de las palabras. Me queda claro. Gracias, Tatiana. Muchas gracias a ti, Vega, muchas gracias, César. Definitivamente nos corresponde a todas y todos hacer el cambio. En la discapacidad se encuentra un círculo vicioso, que es el de la pobreza, de la discriminación, de la exclusión. Y ese círculo vicioso se puede romper desde la educación, desde la apertura, desde la inclusión, desde la generación de fuentes de trabajo. Y ahí todos podemos incidir. Así es, Tatiana. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el valor que nos has entregado hoy. Y yo, como siempre, como alguna vez te lo platiqué, como alguna vez se lo platiqué a un amigo en común, que es Jaime, siempre aprovecho para dar las gracias a Fundación Teletón, en particular al ITO en Querétaro, ¿no? Al Hospital Infantil. Tengo perfectamente claro que ustedes ayudan a salvar vidas y a mejorar la calidad de vida de las personas y siempre hay que agradecer todo el esfuerzo que hacen. Así que muchísimas gracias, Tatiana, y bueno, pues hazlo extenso a toda Fundación Teletón, la verdad. Muchas gracias a ustedes, César. Gracias, Vega, y gracias a toda tu audiencia. Hasta aquí este episodio de Responsabilidad Social con Tenedores. Muchas gracias por tu atención. Te invitamos a que nos dejes tus comentarios y a que nos califiques con 5 estrellas en las plataformas de podcast donde estás escuchando este episodio. Nos dará mucho gusto leerte.
Además, síguenos en redes sociales, nos encuentras en Facebook, Instagram y LinkedIn como Responsabilidad Social Contenedores. Escríbenos por medio de nuestro formulario de contacto en nuestro sitio web www.responsabilidadsocialcontenedores.com, en donde responderemos cada correo, comentario inbox o mensaje directo que nos mandéis. Y no olvides leer nuestro blog, donde cada viernes tenemos para ti los artículos y las noticias más relevantes de la responsabilidad social. Nos escuchamos la próxima semana con más contenido de valor para que más empresas, empresarios y profesionales experimenten la responsabilidad social Contenedores. Hasta la próxima.